Pues vamos a ir con el primer bloque, que es sobre la cocaína y el speed. Vale. Y yo quería aquí comentarte una cosa. Sí. Sobre alcohol no nos ha llegado ni una sola pregunta. Vaya. Ni una sola. No me extraña, ¿eh? Yo te lo digo, no me No, pero extraña. pero me parece interesante porque eso, es que parece que el alcohol no es malo. O bueno, que la gente se cree que ya se lo sabe todo, que también es una cosa que Eso es a lo que es yo iba yo normal, con lo que- siguiente también, porque de cocaína hay muy pocas preguntas. Y yo pienso, o creemos que lo sabemos todo, O sabemos mucho, que eso no, nunca se o sabe, que a la pero no gen- creo. yo pienso que a la gente le da vergüenza y no ha querido decirlo porque que quizá son drogas que tienen más tabú que preguntar por ¿y si un día me hago un viaje de LSD Claro. no sé qué? ¿No? ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo que es muy cierto. O sea, yo creo que al final hay mucha autocensura también con estas cosas y dentro del mundo de las drogas, del mundo como más intelectualmente metido en el tema de las drogas, hay drogas como la cocaína que se consideran como mucho más turbias, ¿no? Entonces la gente, aunque luego la consuma mucho, la consuma muy habitualmente, como que no se siente tan cómoda hablando en público de que es consumidor de esa sustancia, ¿no? Porque sabe que tiene mucha más validación, digamos, hablar de no, psicodélicos, ¿no? Que ahora están muy de moda, tal, Ya. joder, que son drogas como que son más seguras en el plano físico, que no son tan peligrosas en el tema adictivo, por ejemplo, pero bueno, que al final, oye, yo creo que la cocaína precisamente es la cuarta droga más consumida de España, después de, por supuesto, la cafeína, el alcohol, el tabaco y los ansiolíticos, que son las primeras posiciones. Y en ese sentido, bueno, y el cannabis, que me estoy dejando también el cannabis. Entonces, que es importantísimo. ¿cómo sería el orden? El orden sería, la droga más consumida de España y del mundo es la cafeína, ¿Vale? después viene el alcohol, después viene el tabaco, y después ya vienen los ansiolíticos, lo que se llaman los hipnóticos, ansiolíticos, todo lo que son medicaciones psiquiátricas fundamentalmente para el control de la ansiedad y para el sueño, ¿no? Sí. Y ya a partir de ahí empiezan ya las drogas ilegales, ¿no? Iría luego el cannabis y luego ya iría la cocaína. O sea, son como el podium de las más consumidas. De las más consumidas, sí. Vale. Empezamos con el primer bloque, que es sobre cocaína y speed. Vale. Y empezamos con un audio que nos han enviado. Vale. Mi consulta es la siguiente. Desde hace aproximadamente un año utilizo cocaína, inicialmente para mantenerme en un estado de alerta en el trabajo. El consumo es muy poco. Podríamos estar diciendo que 1 gramo me puede durar anteriormente una semana, de pronto 4 o 5 días por la cantidad, por el consumo. Considero que el consumo es muy bajo. No tengo el efecto eufórico. Cuando no lo utilizo tampoco siento esa sensación como de necesidad. He sentido uno que otro dolor articular muy leve. Considero que la pureza no es como un 100%, digamos. Podría pensar que quien la vende sí utiliza una muy buena, pero no específicamente de alta pureza. Mi consulta es, aún en pequeñas dosis puede afectar tanto el cerebro, qué consecuencias puede tener esto a largo plazo y si en el momento, porque he estado investigando y siempre se dice que para dejarlo hay que hacerlo de una y enfrentar el proceso de abstinencia y que no es correcto ir reduciendo la dosis. Para ver si me puede Anton ayudar con esta consulta. Igual quiero mencionarte que he seguido mucho tu trabajo y me parece sumamente interesante. Sigo la página, estoy en el grupo de WhatsApp y en el grupo de Telegram. Felicitaciones por el trabajo. Nada más pues estaré pendiente de la consulta. Muchas gracias. Este audio nos llega desde Costa Rica. Joder, qué bien. Así que internacional totalmente. Sí, 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 Nuestro qué consultorio exótico. internacional. Qué exótico. Pues nada, antes de nada agradecer a este seguidor por la pregunta. Es un tema muy interesante el que abre, es un tema muy largo también, pero bueno. Vamos a intentar resumirlo vamos a ir a en lo lo más importante, sí. importante. A lo importante. A ver, el uso de estimulantes en el trabajo es algo súper antiguo.
De hecho, se viene haciendo desde toda la historia prácticamente, o sea, desde el consumo de hoja de coca mascada en la cordillera andina, el consumo de café, que de hecho seguimos teniendo a día de hoy Sí. en el ámbito laboral de forma diaria prácticamente. La mayoría de la gente consume cafeína en alguna de sus formas. Y claro, hay gente que a lo mejor pues encuentra que la cocaína es una forma de tener ese tipo de estimulación, pero a lo mejor más adecuada para ellos, o que la encuentran les produce más productividad o lo que sea. El problema que tiene el consumo diario de cocaína, aunque sea a dosis muy bajas, es que al final el fenómeno de la tolerancia va a estar siempre ahí. O sea, cada vez vas a ir incrementando un poquito la dosis para tener ese mismo efecto. Él mismo lo menciona en el audio, que al principio le duraba una semana 1 gramo y ahora le dura 4 o 5 días. Y lo más probable es que de cara al futuro pues vaya cada vez aumentando poco a poco la dosis, ¿no? La cocaína a mí no me parece un estimulante muy bueno para lo que es el trabajo, porque al final una de las cosas que tiene, aparte de su toxicidad que conocemos, sobre todo a nivel cardiovascular, porque tiende a elevar mucho la tensión, puede elevar la frecuencia cardíaca, y eso una persona joven a lo mejor no tiene tantas consecuencias, pero conforme nos vamos haciendo mayores, esa hipertensión o esos picos de tensión pueden ir dañando nuestro sistema cardiovascular, podemos tener problemas incluso de irrigación sanguínea en el corazón, ¿no? Porque la propia cocaína, al constreñir mucho los vasos sanguíneos, dificulta la irrigación sanguínea en el corazón. Entonces todo eso a una persona joven a lo mejor a dosis bajas no le hace mucho efecto negativo, pero conforme va pasando el tiempo eso va siendo más dañino para el cuerpo, ¿no? Y como siempre vas a ir teniendo un fenómeno de tolerancia, es decir, te vas acostumbrando a esa dosis y vas necesitando un poco más, pues eso poco a poco va a ir probablemente a más, ¿no? Y al final se puede manifestar pues esa adicción, ¿no? Esa dependencia. Claro. Que él me manifiesta no estar sintiéndola ahora, normal, porque si ha empezado hace poco tampoco tiene por qué tenerla, pero sí que es verdad que con el tiempo es probable que se la acabe manifestando, ¿no? Yo lo que le diría a esta persona es, si realmente siente que en su día a día le viene bien el consumo de un estimulante, que le hace sentir mejor, o trabajar mejor, o ser más productivo, o concentrarse mejor, a lo mejor lo primero que tendría que hacer es empezar por evaluar si médicamente tiene algún tipo de trastorno en la concentración, por ejemplo, como el TDAH, porque mucha gente que acaba enganchándose a los estimulantes realmente lo que tiene es un TDAH que no está diagnosticado y no está tratado, y entonces acuden a los estimulantes como una forma de automedicarse. Pero en el mercado legal farmacéutico hay opciones que son mucho más adecuadas para tratar ese tipo de trastornos que la cocaína. ¿Por qué? Porque tienen efectos parecidos a la cocaína en cuanto a la concentración, a la capacidad de facilitar pues, la productividad, el estar concentrado y demás, sin tanto efecto negativo cardiovascular como la cocaína. Por ejemplo, el metilfenidato, que en España se comercializa como Ruifen, como Concerta, como Mediquinet, o por ejemplo la lisdextroanfetamina, que en España se comercializa como el Vans, son... Tenemos una pregunta sobre eso. Pues cuando llegue la haremos, ¿no? Vale. Pues son estimulantes que permiten tener ese tipo de efectos que busca la gente cuando toma cocaína en el trabajo, pero con muchos menos efectos secundarios y muchos menos riesgos, ¿no? ¿Qué pasa? Que las personas que tienen TDAH son las que pueden acceder legalmente a este tipo de tratamientos siempre y cuando haya un control médico y una vigilancia y una evaluación y un diagnóstico. Exactamente, y se las prescriban. Claro, entonces yo lo primero que le digo siempre a la gente que manifiesta el sentirse atraído, digamos, o estar teniendo buenos efectos con el uso de estimulantes en el trabajo, es que evalúen si por algún casual tienen algún tipo de trastorno de la concentración que pueda realmente justificar que en vez de tener que tomar ese tipo de estimulantes como la cocaína, que a la larga probablemente le puede dar algunos problemas, que pueda acceder a un estimulante mucho más seguro y mucho más sostenible en el tiempo, como son estos que os digo. ¿Y cambiar de trabajo, no crees que a lo mejor sería otra opción? Bueno, a ver, también depende del tipo de trabajo que tengas. Quiero decir, hay personas que no tienen esa posibilidad de cambiar de trabajo, otras que tienen este tipo de problemas, a lo mejor de desempeño de forma crónica en todo tipo de trabajos que hagan, ¿no? En cuyo caso pues sí que estaríamos hablando probablemente de una condición médica incluso, y otra gente que a lo mejor bueno, pues disfruta de lo que es el efecto de estos estimulantes porque le ayudan a estar mejor en el trabajo, pero no tiene ningún trastorno de la concentración. Pero ¿y eso sería ya un poco de adicción o no? Es que es complicado, porque en la adicción tiene que haber un elemento de daño a la persona y que la persona no esté siendo capaz de controlar ese uso, ¿no? Eso es uno de los criterios que normalmente están incluidos en el DSM-4, DSM-5, los manuales de diagnóstico psiquiátrico. Sí. Cuando tú vas a mirar la dependencia o la adicción, encuentras fundamentalmente que tiene que cumplirse la característica de que la persona esté teniendo algún tipo de problema y que aún pese al problema no esté siendo capaz de controlar ese consumo. Vale. Los consumos a dosis bajas, es verdad que los riesgos son generalmente bajos, pero eso no quiere decir que no puedan llegar a ser altos conforme pasa el tiempo o
si la persona pues a lo mejor ya en vez de tener 20 años tiene 40 años y ya el sistema cardiovascular no funciona igual. Hay que pensar que en España una de las primeras causas de ingreso hospitalario por dolor en pecho en personas jóvenes es el consumo de cocaína. Es decir, que es muy probable que una persona que consuma cocaína de forma regular acabe teniendo algún tipo de problema cardiovascular, fundamentalmente cuando la dosis va aumentando. Venga, vamos a seguir. Pregunta que nos han mandado por el formulario. Vale. La tienes ahí, yo te la leo. ¿Cómo puedo saber si la cocaína que estoy consumiendo es de buena calidad sin tener que analizarla en un laboratorio? Pues es que me temo que la vas a tener que analizar en un laboratorio, porque no hay forma de saberlo, desgraciadamente. De hecho, últimamente hay algunos adulterantes, como por ejemplo el levamisol, que son, bueno, es un antiparasitario veterinario que se utiliza para, bueno, pues que tiene un uso médico en concreto en veterinaria, pero que en humanos pues tiene algunos problemas, es inmunosupresor, o sea, reduce la actividad del sistema inmune, puede hacer daño al hígado, puede hacer daño a la piel. ¿Y eso lo mezclan con la cocaína? Sí, muchas veces se mezcla con la cocaína. Y ese adulterante, por ejemplo, hace que la gente, cuando toma una cocaína que es poco pura, sienta o se piense que es una cocaína de alta pureza. Entonces, que es fácil engañar al cuerpo, es fácil engañar. Es verdad que hay gente, a lo mejor, que lleva consumiendo cocaína toda la vida, que tiene ya una forma como mucho más sensible de detectar estas cosas, pero en realidad, por lo que vemos en el terreno, cuando hacemos análisis de drogas en festivales y demás, la gente que viene y nos dice, joder, esta coca es buenísima, tal, nos la da para analizar, creyendo que va a ser un resultado maravilloso, y luego resulta que es una cocaína que tiene una pureza bastante baja, o viceversa, gente que se piensa que le han dado una cocaína horrenda y luego resulta que el resultado de laboratorio es muy, o sea, es una cocaína bastante pura, ¿no? Lo cual nos dice que no tenemos, desgraciadamente, formas infalibles de detectar cuando una cocaína es pura o no pura si no se pasa por una analítica química, ¿no? Así que analizar para saber lo que se está consumiendo. A ver, existen técnicas como, bueno, antiguamente había gente que utilizaba, pues, no bicarbonato, no, eso es para hacer el crack, amoníaco, hay técnicas como con amoníaco y con cosas como para hacer una aproximación, pero es verdad que eso mejor no lo hagáis. No, pero sobre todo porque se pueden falsear, y muchas veces sucede que haces ese tipo de técnicas, te sale que debería ser una cocaína muy pura, pero luego en la analítica te sale que no es así. O sea, hay cosas que engañan a ese tipo de trucos caseros que había antiguamente, ¿no? O sea, que yo a día de hoy lo que diría es, lo siento, pero hay que analizar. O sea, lo siento porque entiendo que puede ser más engorroso, más complicado, pero cuidar la salud siempre requiere de unos pasos extra que desgraciadamente pues no son siempre lo más fácil. Desde Drogopedia vamos a empezar a colaborar con algunas organizaciones que están comercializando algunos packs que permiten hacer analítica de drogas en casa sin necesidad de acudir a servicios sin profesionales. bicarbonato. Sin cosas tal, que funcionan bastante bien, es verdad, y que, bueno, por lo menos te dan información en estas situaciones en las que no puedas acudir a un servicio profesional. Siempre lo ideal son los servicios profesionales porque es donde realmente vas a tener todas las garantías, ¿no? Pero bueno, a falta de a lo mejor de accesibilidad, que no siempre toda la gente tiene acceso a este tipo de servicios por donde vivan o por las condiciones en las cuales estén, pues estos son una forma pues un poco más segura de tener esa información sin andar haciendo cacharreo raro. Y cuidar su salud, que al final, proteger la salud más que otra cosa. Sí, cuidarla, protegerla sobre todo, protegerla. Vale, vamos a la siguiente pregunta que nos han mandado. Es sobre el speed, pero la hemos metido aquí. Vale. ¿Nos quieres hacer un breve resumen de la diferencia entre la cocaína y el speed? Pues sí, básicamente la cocaína es una sustancia que es clorhidrato de cocaína, una sal que produce un efecto estimulante muy rápido y muy intenso en el cuerpo, de una duración corta, más o menos 1 hora y media aproximadamente, un poco más, pero bueno, lo que es el efecto euforizante es eso, 1 hora y media como mucho, y tiene un potencial adictivo bastante importante y sobre todo un efecto cardiovascular muy intenso, ¿no? Que de ahí vienen la mayoría de sus problemas. El speed, en cambio, suele ser generalmente, o debería ser, una sal de anfetamina, normalmente sulfato de anfetamina. Es un estimulante parecido a la cocaína, pero sus efectos son mucho más prolongados en el tiempo, y puede llegar a tener un efecto de 8, 10, 12 horas, según la pureza que tenga y la dosis en la cual se consuma. Tiene un efecto cardiovascular un poco menos intenso, aunque por otro lado lo compensa teniendo una duración mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque no sea tan potente como un vasoconstrictor como es la cocaína, sí que el durar más tiempo en el cuerpo el efecto hace que, bueno, pues que al final pueda ser igual de dañino, ¿no? Según cómo se consuma. La cocaína, por ejemplo, es mucho más cara en cuanto a la dosificación de cocaína, que a lo mejor pues una persona
puede en una noche pues, estar tomándose un tercio de gramo o medio gramo. Una persona si está tomando speed de alta pureza, pues no debería estar tomando esas dosis tan elevadas porque la dosis necesaria para tener el efecto estimulante con el speed es mucho menor, ¿no? Claro. También, ya te digo, el efecto es mayor. Entonces, bueno, el speed digamos que es como una versión, mucha gente lo entiende como una versión barata de la cocaína. Pero realmente son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, totalmente, sí. Lo Vale. que pasa es que, bueno, luego ya en el mercado te puedes encontrar que la cocaína pues, suele venir con una serie de adulterantes determinados, el speed suele venir con otros, por ejemplo, la cafeína es muy habitual como adulterante de la anfetamina cuando se vende en forma de speed, pero al final tenemos dos sustancias diferentes, pero sus efectos sí que pueden ser Similares. parecidos o similares en cuanto a que son estimulantes, básicamente. Vale. Luego- Vale. Pues vamos con la pregunta del speed. La puedes leer ahí si quieres tú también. Hola. Hola, mis dudas son sobre el empleo recreativo del speed. Me gustaría saber algunas recomendaciones de su uso, precauciones, mezclas que me pueden sentar mejor o peor. Cuando lo consumo solo, bebo agua. No sé si es lo correcto. Muchas gracias. Bueno, pues es una buena pregunta, realmente es una pregunta práctica. Al final, todos los estimulantes, pues lo ideal, y todas las drogas en general, es que se consuman siempre en las dosis lo menor posible, o sea, las dosis más pequeñas necesarias para que tengan el efecto, y por supuesto evitar las mezclas con otras sustancias, porque aunque haya mezclas que puedan ser más o menos interesantes para el consumidor, casi todas tienden en general a incrementar los riesgos. O sea, las mezclas puede ser que no incrementen mucho los riesgos o que los incrementen mucho, pero existen muy pocas mezclas, digamos, que lo que vayan a hacer es reducir los riesgos, ¿no? O sea, que partiendo de esa base, la última parte de la pregunta de tomarlo con agua, eso me parece lo más correcto, realmente. O sea, en términos de reducción de... Con cualquier tipo de droga, si te drogas, lo mejor es que bebas agua, Sí, no alcohol. por supuesto. O sea, Vale, si, vas que quede a, claro. si vas a exponerte al riesgo de consumir una droga, Exactamente. por lo menos no añadas más riesgos por tomar otras Fenomenal. cosas a la vez, ¿no? O sea, lo del agua está bien. Además, la hidratación es muy importante, sobre todo con estimulantes, porque pueden elevar la temperatura corporal y eso te puede llevar pues, a tener un golpe de calor, que es una cosa bastante peligrosa. O sea, que si estás bien hidratado, mejor. Y así eso te lo evitas. En cuanto a las recomendaciones de uso, bueno, pues mira, recomendaciones de uso, lo primero que yo diría es, por supuesto, analizar la sustancia, súper importante, no sabemos nunca lo que pueda haber ahí, o sea, drogas ilegales no tienen un control de pureza ni nada, entonces hay que analizarlo primero. Luego, el speed generalmente se suele vender en forma de pasta húmeda. Contiene algún tipo de disolvente o líquido que lo que hace además de hacerlo más caro, porque en el fondo estás pagando por un líquido que luego va a desaparecer, es que puede ser incluso irritante para las fosas nasales si lo vas a snifar o para el tracto digestivo si lo vas a tomar por vía oral. O sea que hay que secar el speed, hay que secarlo. Siempre, secarlo, o sea, el speed tiene que ser un polvo. Esas pastas, bueno, pues si has comprado pasta, sécalo, porque realmente ahí puede haber más problemas de los que debería haber con el speed en sí mismo. Luego, otra cosa importante, tener en cuenta que dura mucho. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente que toma speed lo puede tomar a lo mejor muy tarde en la noche y eso ya les está estropeando todo el sueño. O sea, ya no van a descansar esa noche, no van a dormir, van a comer techo, ¿no? Que se llama, ¿no? A lo hecho techo, pues hay que ser consecuente con estas cosas y intentar evitar que el consumo de speed se haga muy tarde porque entonces ya te vas a limitar el descanso y eso va a hacer que sea peor todavía el resultado de la noche de lo que sería si tú puedes por lo menos descansar después de haber consumido esa sustancia, ¿no? Otra cosa importante, las dosis. El speed es una sustancia muy potente, es decir, que tiene un efecto farmacológico muy fuerte y necesitas dosis muy pequeñas. No hacerse rayas como las de cocaína. La cocaína se suele tomar en rayas muy grandes, que tampoco se debería tomar así, pero bueno, que el cine ya, las pelis, tal, mucha gente ya se ha acostumbrado a ver unos rayotes enormes, ¿no? El speed no, o sea, el speed le pasa como a la ketamina, tiene que ser rayas mucho más pequeñas, mucho más cortitas, mucho más finitas. Más cosas. El speed suele estar adulterado con cafeína muchas veces, ¿no? Entonces está bien, si se puede evitar esas mezclas, pues mejor. Tampoco es que sea muy peligroso, pero es que la cafeína hace que el speed tenga todavía más acción cardiovascular, o sea, que actúe más sobre el corazón de lo que actuaría de forma normal, ¿no? De hecho, muchas personas cuando toman un speed que es muy puro, se piensan que les han dado un speed muy malo, porque el efecto de la anfetamina aislada, sin cafeína ni nada, es mucho más mental y mucho menos físico de lo que es el de la cafeína. Entonces la gente que está acostumbrada a tomar un speed pues, de batallero, de calle, como con cafeína, y toma un speed bueno, de pronto muchas veces dice, oye, esto es una mierda, esto no es speed, ¿no? Y es todo lo contrario, es speed mucho más limpio del que han tomado hasta eso. O sea, que se tenga eso en cuenta, que muchas veces el speed no debería tener un efecto físico enorme, o sea, no debería poner a la gente a tiritar, ¿no? Digamos, a lo mejor a dosis muy altas sí, ¿no? Pero otra cosa importante, cuando se toma speed hay que tener en cuenta que al no dormir
esto puede hacer que a nivel psicológico la persona pueda estar mucho más frágil. Eso me Frágil parece en el sentido de que importantísimo. pueda tener pues, más propensión a la paranoia, por ejemplo, más propensión a lo mejor a delirios, a inestabilidad emocional. Entonces, siempre que se consuma speed hay que evitar que el speed te quite el sueño varios días seguidos, ¿no? Porque hay Vale. mucha gente que a lo mejor sale un viernes, se pone de speed... Y vuelve el domingo. Y está tomando speed hasta el domingo y al final, el domingo, pues oye, a lo mejor empieza a pensar que, oye, que a lo mejor la gente le está mirando mucho por la Sí, calle, sí. que empiezas a tener sensaciones raras. Cuidado porque a nivel psicológico eso es muy peligroso y la combinación de estimulantes fuertes con falta de descanso, peligrosa. Vale. El agua ya lo hemos dicho, muy importante, hidratarse bien. El speed puede hacer que tengas muchas ganas de moverte, de bailar, de estar mucho tiempo despierto, tener mucha energía y eso puede hacer que vayas elevándose mucho la temperatura de tu cuerpo y te puede llevar a tener un susto, ¿no? Cuando se tome cualquier droga estimulante o cualquier droga patógena como el MDMA, siempre es conveniente hidratarse bien y tomar de vez en cuando un poco de sodio. Sodio es sal normal, sal de ¿Sal? mesa o electrolitos, por ejemplo, una bebida Aquarius. isotónica, efectivamente. ¿Por qué? Porque si no puede haber un desequilibrio osmótico en el cuerpo que se llama hiponatremia, que es peligrosa también, que es cuando bebes mucha agua y no comes nada sólido, puedes perder mucho sodio y eso al final puede ser peligroso para el cuerpo. O sea, hay que tener, bueno, cuidarse, básicamente, cuidarse, o sea, intentar dormir bien, intentar comer bien, intentar hidratarse bien, para que por lo menos la sustancia sea lo menos dañina posible para el cuerpo. Luego también pues conviene tomar antioxidantes, esto es una cosa ya como más al detalle, pero ayuda el estar bien nutrido y tomar pues vitaminas, antioxidantes, porque Y estar sano, ¿no? reducen en la medida de lo posible ciertos efectos, como por ejemplo la excitotoxicidad, que es un tipo de efecto tóxico que tienen algunos estimulantes en el cerebro, que no es que sea muy preocupante en el caso del speed, es más preocupante en el caso de la metanfetamina, pero bueno, en el caso del speed puede tal, pero bueno, que puede dañar a largo plazo ciertas neuronas y puede hacer pues, que haya algunas enfermedades neurodegenerativas que se manifiesten un poquitín antes, ¿no? Vale. Por eso es importante pues, estar bien nutrido y tener pues, un nivel adecuado de antioxidantes y demás. O sea que si se está tomando sustancias, si se está tomando drogas, si se está poniendo el cuerpo en ese estrés extra, hay que cuidar mucho más todo lo demás, Vale. la nutrición, el descanso, la salud psicológica y sobre todo también eso, o sea, tener muy en cuenta lo de los días de consumo, evitar en la medida de lo posible que se encadenen días de consumo, que haya descanso siempre entre medias, vigilar muy de cerca también las dosificaciones. Mucha gente va poco a poco incrementando la dosis y la tolerancia es un síntoma de que está empezando a haber un uso a lo mejor más frecuente de lo que debería de cara a largo plazo, ¿no? Y no se me ocurren así más cosas así inmediatas, pero sobre todo eso, o sea, cuidarse bien físicamente, lo básico, la nutrición, el descanso sobre todo, y lo psicológico, y tomar dosis lo más pequeñitas posibles, bien analizadas y pues secadas y en dosis pequeñitas. Y con cabeza. Y con cabeza, eso siempre. ¿Verdad? Bueno, pues el bloque de cocaína y speed ya lo hemos terminado. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis que nos podéis seguir mandando vuestras preguntas al consultorio de Antón.